La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Como todos los días, de lunes a viernes, estamos transmitiendo desde la ciudad de Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Damos gracias a Dios porque en verdad es algo extremadamente bello, es algo precioso poder estar compartiendo con aquellos hermanos y hermanas que siempre están en sintonía de la emisora Radio Vital, el que complementa su vida. Siempre queremos agradecer infinitamente a Dios por su vida, porque usted es un proyecto de Dios, es un plan de Dios, es un propósito de Dios. Alguien especial, muy especial, porque en verdad cada hijo de Dios representa podríamos decir, un instrumento de Dios para que Él, a través de nosotros, Él pueda obrar en todos los lugares del planeta Tierra. Así que usted tiene la importancia de que Dios nos da a todos, y por eso nos ha blindado con la naturaleza de Él. Como dice la Escritura, ¿verdad? Siendo renacidos de una simiente incorruptible, indestructible. Eso quiere decir que venimos en una vida completamente que descendió de lo alto, que vino de lo alto. Hermano y hermana que me estás escuchando, recuerda bien que nadie puede ser salvo por obras, sino es voluntad de Dios que usted y yo seamos salvos. Esa es la realidad de nosotros. Y tenemos muchas enseñanzas de la palabra de Dios que nos confirman el nuevo nacimiento, el ver nacido de lo alto, porque de ahí es el punto de partida del hombre cristiano, el hombre que se dice cristiano, el hombre que nació de nuevo. Ese hombre que nació de nuevo no es terrenal, es celestial, vino de Dios, ¿sí? El nuevo nacimiento nos enseña que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que enfocar en las cosas nuevas. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros iniciamos el sistema del reino de Dios. Así que, hermano que me está escuchando, toma nota de los versículos que hablamos y te recomiendo que dejes a la persona del Espíritu Santo que obre en tu vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, desde el momento que usted vino a ser miembro activo de la familia de Dios, pertenece a un reino. Ahora eres miembro de una realeza. Y el mismo Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siguen trabajando para nosotros. Lo estoy diciendo y lo voy a seguir diciendo. El plan de Dios a través de Jesús fue un propósito de salvación y redención total, ¿sí? Para que el hombre que creyera con su corazón que Jesús es el Señor fuese salvo. Y ese hombre ahora tuviera el privilegio de tener en su vida
lo que viene siendo en realidad el fin de todo lo que Jesús vino y hizo y nos salvó. El fin de todo lo que Él vino a hacer desde que descendió del cielo, se despojó de su naturaleza celestial y vino y entró en María. Y todos conocemos la historia bíblica de Jesús, la trayectoria, todo lo que Él pasó y vivió, el formar discípulos, el morir, el resucitar, el quitarle el poder al diablo y el ascender, pero sobre todo dijo, os dejaré el Consolador. Ese era el fin de todo lo que Jesús hizo, porque ahora Jesús no está en una parte o en otra parte, está en cada uno de nosotros. Nosotros nos hemos convertido en el templo del Espíritu Santo. Y el yo soy ahora vive adentro de ti. El gran yo soy ahora vive. Él es residente de tu cuerpo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios, vale la pena recordar que Él habla con nuestro espíritu. Él trata con nuestro espíritu. Y tiene un lenguaje muy preciso. La palabra de Dios es lo que utiliza para comunicarse con nosotros, pero viene a nuestro espíritu, ¿sí? La palabra que el Espíritu Santo susurra a nuestro corazón. Muchas personas le llaman intuición, otros le llaman conciencia, pero realmente es una persona que tiene boca, tiene ojos y ve, es una persona completamente. La persona del Espíritu Santo, como hoy en día tenemos que destruir, que es un viento, que es una energía. No, Él es una persona. Y como persona nos habla a nosotros, claro. No, Él no te dice algo como que si te dijo. Te dice lo que tiene que hablar y te lo habla porque el deseo de Él es que siempre vayamos. Jesús dijo que vayamos de gloria en otra gloria. Siempre vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Por eso es de vital importancia, escúchame bien, estar en Radio Vital todos los días, escuchando las enseñanzas, los mensajes tanto de la Iglesia Ejército de Amor como de Radio Vital, Fe Sin Barreras. ¿Por qué? Porque ese es el anhelo ardiente de nuestros corazones. Proveer, dar por gracia lo que nosotros ya recibimos por gracia, ya es nuestro. Sí, a mí tuve el tiempo de estar trabajando en otra actividad con una persona y me dice, no se mortifique, y no se mortifique, y no se mortifique. Y le digo, no, yo no me mortifico. Le digo, aprendí a no mortificarme. Y al rato que seguía la conversación y me volví a repetir, y no se mortifique. Pero realmente porque son personas que están formateados de una manera que para ellos es algo que es normal hablar así. Pero cuando ya tú tienes convicción de que hay un lenguaje nuevo dentro de lo que somos nacidos de nuevo, los que nacimos de lo alto, ¿verdad? Ese lenguaje nuevo está basado en la palabra de Dios. Porque una vez que tú tengas la convicción de que tu alma ha sido renovada, porque ya ahora tu alma sabe que se renovó porque esa palabra te la reveló el Espíritu Santo en tu espíritu. Ahora te enriqueciste con espíritu, con la palabra, porque las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, dice el Señor. Y eso provoca que en tu vida y en mi vida empiece un entendimiento espiritual. ¿Sí? El hombre natural no entiende, el hombre espiritual entiende. ¿Sí? El entendimiento espiritual hoy en día es uno de los temas que se tiene que desarrollar en cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo vino a nosotros sin medida.
full. O sea, todo, Dios vino a nosotros y nos dio el Espíritu Santo, su persona completa nos las dio a nosotros, para que nosotros ahora vivamos en este mundo, tengamos en esta tierra el privilegio de vivir. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad de solamente ejercer lo que es lo más indispensable, creer con el corazón. El creer con el corazón marca la diferencia de cualquier persona, porque tenemos hoy en día millones de personas que sí creen, pero no con el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia. Entonces nosotros, si no creemos con el corazón, el tipo de justicia que opera en nosotros está basado en lo que nosotros entendemos en lo natural. Pero cuando nosotros tenemos, ¿sí?, la habilidad de creer con el corazón, creemos en la justicia que provino de Dios. Por ejemplo, el ser salvos por gracia es justicia de Dios. Él nos escogió y Él dijo, yo quiero. Cuando tú abriste la boca y yo la abrí y dije, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, ni entendí lo que yo hice, la magnitud de donde me estaba metiendo. La realidad, no, sí lloré, sentí muy bonito, se fue el peso y todo lo que tú quieras, pero lejos de esto, yo no sabía, realmente yo no sabía qué era la salvación. Y eso es un punto que ahorita está fallando en muchísimas personas. Creen que ser cristiano es tener la cara de aleluya con corbatita y con una Biblia bajo el brazo, ir a la iglesia, cantar, alabar y salir de la iglesia y así, una monotonía. No, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es ser poderoso en la tierra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Desde que el día que yo oí la palabra que dice que el evangelio es poder de Dios, dije, bueno, a ver, que nomás era exclusivamente para Pablo, que si tenía la misma salvación, tenía el mismo Cristo, recibió el mismo Cristo, tenía el mismo Espíritu Santo, fue derramado el mismo amor en su corazón. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo que estuvo en Pablo, ahora está en nosotros. O sea, ¿qué fue la diferencia de Pablo? Es que él fue al tercer cielo. ¿Hizo what? Nosotros no fuimos al tercer cielo, pero estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales en este preciso momento. ¿Por qué puedo estar sentado en una dimensión en la cual yo no percibo nada? Estoy sentado aquí en mi oficina frente a ti, ante una cámara y un pequeño estudio en el cual estoy. Eso es el hombre físico, pero mi vida en el espíritu es que estoy en descanso, sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pero veamos qué hizo el apóstol Pablo. ¿Qué tuvo cuando el entendimiento espiritual vino y le explotó en su espíritu y entendió que esto era la dimensión poderosa y que venía él con una misión poderosa de parte de Dios? Porque eso sí recibió en el cielo él, una comisión, una misión, un propósito. ¿Sí? ¿Qué fue? Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que supuestamente no podíamos ser salvos. Sí, nomás los apóstoles de Jesucristo estaban enfocados en los judíos. La salvación vino a los judíos, pero ellos no lo quisieron. Y hay ahorita muchísimos que no lo quieren, pero afortunadamente tenemos muchos judíos que han despertado con la Torá, la misma documentación que ellos utilizan, la Biblia. Y tenemos nosotros ahora el honor y el privilegio de tener al autor de la Biblia en nuestros espíritus, ¿no? Entonces, cuando tenemos un encuentro genuino con la persona del Espíritu Santo, las cosas cambian radicalmente. Al descubrir que Pablo, la misión a la que fue al cielo, porque él dice, no sé si fui en el espíritu, fui en el cuerpo, al tercer cielo.
Él hizo un tour, lo llevó el Señor. Imagínate eso. Ahora, ¿cómo es que nosotros, el que Él haya ido? Imagínate las personas que han experimentado el ir al cielo, físicamente hablando, humanamente hablando. Todo el que ha ido genuinamente al cielo tiene una explosión tremenda en su vida espiritual. Yo puedo hablar de varios que genuinamente sí fueron. Porque hay unos locos y que se han atrevido a decir que fueron al cielo y pues no fueron al cielo como fue el apóstol Pablo. Fuimos en el Espíritu, estamos en el Espíritu, pero no como fue el apóstol Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno va, sí, que uno está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, estoy en la dimensión espiritual. Ahora vamos a la dimensión espiritual. Cuando la persona cree con el corazón, ¿sí?, la justicia de Dios, ¿sí?, se revela por fe y para fe. No se le olvide el por fe y para fe. ¿Por qué? Porque por fe creo con el corazón que en este momento yo estoy sentado allá, por fe y para fe. O sea, sigo en la fe del Hijo del Hombre, en la fe de Jesús. Y es ahí donde está una explosión para la vida del creyente. ¿Por qué? Porque no necesito saber más que creer con el corazón y tener un entendimiento espiritual. El entendimiento espiritual es que es el sistema que Dios estableció y punto. Pero lo puedo hacer por revelación del Espíritu Santo. Cuando yo tengo ese entendimiento, que es la capacidad de discernir, ¿sí?, este significado de discernir con el Espíritu las cosas que son del Espíritu, ¿sí?, y discernir lo que no es del Espíritu. Por eso yo me acuerdo que la Biblia nos enseña llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué yo puedo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? Porque yo tengo una facultad dada por Dios, el entendimiento, el discernimiento espiritual, que cualquier palabra que viene a mí, que no concuerda con la palabra de Dios, yo la puedo llevar cautiva, atarla, sacarla y decir, tú no tienes parte, tú no tienes suerte. Porque sé vivir en el Espíritu. Pero todo eso radica desde que tú entiendes que somos Espíritu. Tenemos ahorita la necesidad, ¿sí?, de que se despierte en ti esa realidad espiritual, que vivamos en el Espíritu. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8, ninguna condenación existe, no hay para el que está en Cristo Jesús. Pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y para poder yo andar en el Espíritu es vivir en el Espíritu. Y eso, la excelente noticia que Dios nos dio, si nos rescató de una vana manera de vivir, una horrible manera de vivir bajo la potestad del diablo, y nos trasladó a su reino de su amado Hijo Jesucristo, ¿sí?, ¿cómo me iba a dar una vida nueva espiritual difícil? ¿Sí? Por eso todas las personas que Dios nos llamó a enseñar y que están enseñando ahorita, ¿sí?, están enseñando mentiras. Y las mentiras hacen sufrir a la gente, porque quieren vivir, me decía mi amada esposa, quieren vivir el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo en la carne. Si usted sabe que quiere vivir con el entendimiento natural las cosas, de que pertenecen al reino de Dios, por favor pídale perdón a Dios y dile, Señor, quiero la salvación original. Y si tú no estás en un lugar donde estás aprendiendo correctamente lo que es la vida en el Espíritu, óigalo bien. ¿Por qué? Pregúntese, ¿por qué hay luchas? ¿Por qué hay pruebas?
Porque hay sacrificios y siempre se culpa a Dios. Es que Dios está permitiendo para que yo aprenda. ¿Tú crees que un padre, el Señor autor del amor, quiere que sus hijos aprendan a golpes? No, Dios no quiere eso, son mentiras. Lo que Dios quiere y desea, que seamos verdaderamente nacidos de nuevo. Porque nacidos de nuevo vamos a poder ejercer, vamos a poder ser hacedores, ¿sí?, en su justicia, lo que Él hizo por nosotros. Él lo hizo. Yo no tuve que hacer absolutamente nada. Por gracia soy lo que Él dice que soy. Y valgo lo que Él dice que yo valgo. Tal vez alguien me diga, pastor, ¿por qué siempre la misma temática que usted habla? Porque no podemos ser hijos de un rey y vivir. Porque ¿cómo puede ser posible que tú creas que eres hijo de Dios, que es un rey, y vives bajo la potestad de las tinieblas? ¿Por qué, hermano? Ve cómo piensas, ve cómo hablas, ve cómo te conduces, ve cómo vives. Hay gente que tiene tanto sufrimiento en su vida que se está ahogando con la manera de vida que está llevando, y solamente hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si tú no buscas ese camino, aceptas a Jesús como tu Señor y Él tiene el señorío en tu vida, olvídate. Y si no caminas por el camino que Él estableció, vas a andar con Jesús pero por fuera del camino, y vas a comenzar a vivir problema, tropiezo y esto y el otro. Él es la verdad. Tú no puedes decir yo vivo en la verdad donde no haces lo que Dios dice que debemos de hacer. Y si ese es tu caso, no te condenes, por favor. Solamente date la oportunidad de decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? No es lo que yo quiero hacer. ¿Qué tengo que hacer que Dios quiere que yo haga? Esa es la clave fundamental. Una vez que yo tenga conciencia de que mi origen es divino, porque Dios es divino, nací de Él, ¿sí? Y esto es un regalo de la persona del Espíritu Santo que vino a nosotros. Si tú consideras al Espíritu Santo que es Dios, fíjate nomás lo que tú eres para Dios, para que Él habite en ti. Por eso, ser hijo de un rey tan tremendamente maravilloso, y estar viviendo como millones de personas viven. Hay gente que cree que un país, si se va a un país X, va a vivir mejor. Y le tengo una noticia. Esa persona necesita a Cristo en su corazón. Porque si no tiene a Cristo en su corazón, no va a poder disfrutar de lo que es una realidad ahorita. Porque la gente que no tiene convicción de que su origen es divino, que su simiente no es de este mundo, somos extranjeros, ¿sí?, en base a lo que fue el origen del nuevo nacimiento, ¿sí? Y vemos en la palabra de Dios, hay muchas escrituras. En Romanos 10:9 está la confesión, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón, no dice crees con la cabeza, nunca te olvides de eso. ¿Y cómo es que yo voy a creer con el corazón, pastor? Si Dios dice en la palabra, eso es y punto. Ese es dar un paso de fe. ¿Por qué? Porque no entiendo. Muchas cosas no las entiendo en lo natural, pero las creo.
¿Y cómo es que las crees? Pues lo creo. Como cuando yo recibí el bautismo con el Santo Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pero Jesús no va a venir y se va a parar enfrente de mí, vengo a bautizarte. No. Para eso hay instrumentos. Yo me acuerdo que mi pastor en ese tiempo me dijo, tú necesitas el bautismo con el Espíritu Santo y orar en ese don, en ese regalo, me dijo. ¿Tú crees que Jesús bautiza con su Espíritu Santo? Claro. Bueno, me dijo, yo voy a poner mis manos sobre ti. Yo no entendí. Y cuando las ponga, me dijo, óyelo bien, me dijo, por fe, tú tienes que recibir lo que Dios nos da. ¿Y cuántos saben que si crees, como dice la Escritura, hablarás nuevas lenguas? ¿Por qué? ¿Le estás creyendo a Dios? ¿No le estás creyendo al pastor? ¿No le estás creyendo? No. En cuanto ese hombre puso sus manos sobre mí, me recuerdo que yo empecé a orar en lenguas. Eso no me lo puedo explicar, ni yo tampoco, pero creí. Y desde entonces he descubierto cosas extraordinariamente maravillosas del don de lenguas. Y es para toda la iglesia, sin excepción. Hay el don de lenguas para todos. Y hay otros dones de lenguas que no son para todos, como el de interpretación. Eso se usa en la congregación. Cuando alguien ora en lenguas y otro interpreta las lenguas. Ese es otro don de lenguas, pero es lenguas. Y hay otro lenguas. ¿Por qué hay diferentes tipos de lenguas? La Biblia las explica. Pero no puedes hacer lo que desde el principio tú hayas creído con el corazón. Cuando tú no crees con el corazón, vas a querer razonar todo lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, amar al que te odia. Te pones a pensar en eso y más lo odias. Pero si crees con el corazón que tienes que perdonar, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Aunque vengan pensamientos, yo ya lo perdoné en el nombre de Jesús. No, pero que mira que yo ya lo perdoné. Ya se acabó. En el nombre de Jesús lo perdoné. Porque creo con el corazón. Y me río de la cabeza. Porque la cabeza es lo que quiere. La carne. Por eso tienes que crucificar la carne. Cuando empiezas a creer con el corazón, vas a poder hacer lo que Dios dice en su palabra. Y vas a poder llevar cautivos los pensamientos. Vas a poder sacrificar. Fíjate bien. Si habéis muerto con Cristo, habéis crucificado la carne. Morir. ¿Cómo puedes creer en morir? Bueno, el viejo hombre muere. Todo radica en creer con el corazón. Corazón. Así que, miren, les voy a proporcionar una información. Regreso ahorita. No te vayas. No te me vayas. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Radio Vital, el complemento de tu vida. El plan y misterio de Dios no es que imitemos a Cristo. Pablo escribió en Colosenses 1:27, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Nótese que dijo en ustedes. El mayor secreto de Dios estuvo oculto por siglos y ya fue revelado.
Wingsley lo explica de esta manera en el estudio Vida de Colosenses. El plan eterno de Dios no era que imitemos a Cristo, ni que trabajemos duro para parecernos a Él. El misterio es mucho más radical. Es Cristo en nosotros, el Dios eterno, haciendo su hogar dentro de nuestro ser. Esta es la esperanza de gloria, no nuestro esfuerzo, sino su vida en nosotros. No nuestro carácter, sino su persona en nosotros expresándose. Hay una diferencia abismal entre tratar de ser como Cristo que dejar que Cristo sea visto por medio de ti. Lo primero es imposible, pero lo segundo lo puede hacer el Espíritu. Si decidimos negarnos a nuestro yo y dejar que sea formado en nosotros. Si has recibido a Cristo, ya no estás esperando gloria. La gloria vive en ti. Radio Vital, el complemento de tu vida. Un consejo en Radio Vital. Los pensamientos disciplinados en la palabra de Dios te dan la habilidad de obedecer apasionadamente su perfecta voluntad. Pastor Eduardo Urrea. Dios desea tener una relación personal contigo y en Ejército de Amor puedes encontrarlo. Somos una iglesia con el propósito de enseñarte y capacitarte en la palabra de Dios para vivir y ejercer con poder y autoridad el reino y el sacerdocio que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo para vivir el todo de su palabra aquí en la tierra. Ven, te esperamos con toda tu familia los martes y jueves a las 7 de la noche y domingos a las 2 de la tarde. Estamos cerca de ti, en el 498 West Missouri Avenue, Phoenix, Arizona, 85013. Visítanos en ejércitodeamor.org. El Ministerio Ejército de Amor y el programa Fe Sin Barreras agradece a los socios en oración. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Palabras de vida en Radio Vital. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Radio Vital, el complemento de su vida. Aleluya. Muy bienvenidos a aquellos hermanos que se han añadido últimamente. Hoy quiero agradecer infinitamente a Dios por mis hermanos y hermanas que están en sintonía en diferentes lugares de todo el mundo, ¿no? Y también a mis hermanos que se anexan de diferentes estados de México, estados de Estados Unidos, todas las plataformas, TikTok, YouTube, y también lo que es las aplicaciones que tenemos de Radio Vital y las páginas web también. Así que te estoy invitando a que perseveres siempre en esta temática. Hoy tenemos tantos sufrimientos de tantos miles de personas que van a iglesias bien intencionadas, muy lindos, pero nunca desarrollaron el creer con el corazón. No creen con el corazón. Si hoy en día nosotros comenzamos a enseñar que si no creen con el corazón todo lo que es de las promesas de Dios y la provisión de Dios, van a querer negociar con Dios porque Dios les dé. Y la realidad, ya Dios dio todo lo que nos tenía que dar, ya no lo dio. ¿Por qué? Porque Él dijo claramente en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. ¿Qué fue consumado? Todo lo que habíamos perdido a través de Adán y Eva, ahora Cristo lo rescató el 100% todo. Y ahora, una vez que Cristo, sentado a la diestra del Padre, le plació a Él que todo aquel que crea con el corazón que Jesús es el Señor será salvo.
en ese mismo momento estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Y hay versículos bíblicos, ¿sí?, que muchos de nosotros tardan años. Yo conozco personas que tienen años dentro de la iglesia evangélica, ¿sí?, y siempre van atrás de las cosas para que Dios nos dé, o se comportan de una manera porque viven con miedo, no viven con libertad. Por eso dice la palabra que lo que temes te vendrá, y es ahí cuando el miedo no es el temor a Dios, sino el miedo que vive la persona porque no cree con el corazón como estilo de vida, razona tanto las cosas y piensa mucho las cosas. Por eso, hermana que me estás escuchando, quiero dejarte saber en este programa que el origen de todo cristiano genuino que nació de nuevo fue porque creyó con el corazón que Jesús es su Señor. Así como creyó que Jesús es su Señor, con el corazón creyó que Jesús es su Señor. Ese momento le dio la vida nueva, el hombre interior, y ese hombre interior es el que todas las cosas que vienen de la palabra de Dios pertenecen a Él. Una de las cosas que tiene el hombre con origen divino, que nació de lo alto, nació por obra de Dios, por voluntad de Dios somos salvos. Fíjate, nada más menciónalo o escríbelo. Provengo de un origen divino. Mi ADN es el ADN de Dios. Nomás piensa un poquito en eso. No es que tú te creas superhombre o no. Todo, si alguien tiene la humildad de reconocer que la soberanía de Dios se mantiene en humildad con Dios. Por eso el Espíritu Santo, ¿sí?, realmente se mueve con aquellos que viven en la humildad. No hablan de la humildad, viven en la humildad, ¿sí?, y perseveran contra viento y marea, contra todo lo que se venga. ¿Por qué? Porque Él sale como río quien se levanta contra uno. Yo se los digo porque yo estoy tratando de llevar a cabo la misión y la visión que Dios me dio, sacar a multitudes de la ruina. Es triste saber que eres un hijo de un Dios poderoso y estés viviendo una religión bajo el dominio de personas que nunca han enseñado a vivir y a andar en el Espíritu. Una vez que una persona aprende a vivir y andar en el Espíritu, ningún tipo de condenación hay para él, ninguno. Yo no lo escribí, Romanos 8:1. Ahí está escrito. Y si dice que no hay condenación, no hay condenación. Que te quieran venir a meter condenación, somebody por ahí, esa es otra cosa. Pero tú, si tú eres sabio y eres entendido, tienes que huir de esos lugares. ¿Por qué? Porque tú no eres gusano arrastrado ni eres pecador. Eres la misma justicia en Cristo Jesús. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, como dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando se le reveló el poder de Dios, fue porque dijo, pues ya todo está hecho. Es cuestión de que yo crea con el corazón y me mantenga con el corazón. Cuando estaba con el aguijón, llore hasta que oyó una voz que le dijo, bástate de mi gracia. O sea, hasta entonces se dio cuenta del poder que hay en la gracia. Nomás bástate de mi gracia y pum, se acabó el problema. Dijo, eso me faltaba, nomás entender. Ya entendió, y a partir de ahí nos sirvió como lección a nosotros. Yo no tengo que esperar un aguijón para entender, ¿no? Creo con el corazón y punto. Aleluya. Sé que estás muy atento. Sé que estás muy atento. Y sé que va a haber un cambio en su vida. ¿Por qué sé que va a haber un cambio en su vida? Porque amas a Dios. Has enseñado mal, has vivido mal, pero tú sabes bien que depender totalmente de Dios es una garantía divina. Nadie te puede quitar, nadie. Y millones de personas van a empezar a vivir en el Espíritu. Ahora, imagínate una congregación
que sean 20 miembros, pero andando en el Espíritu. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes lo que sucedió cuando descendió el Espíritu Santo la primera vez? Estaban todos unánimes en el mismo espíritu, en el mismo sentir. ¡Tum! Selló el Espíritu Santo, cayó sobre de ellos, y desde ahí ya no eran los hombres que negaron a Cristo. El hombre que negó a Cristo unos días antes, el primer discurso que se aventó, 300 se convirtieron. ¿Pero por qué? Porque ahora estaba investido de un poder divino, de un origen divino. Ahora tenía en su vida al autor del cosmos y el poder del creador del cosmos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. ¿Quién es el evangelio? ¿La carne? No, el evangelio es Cristo. Se hizo carne, pero Cristo es el evangelio. Él es el verbo, Él es la palabra. Así que, hermano que me estás escuchando, abre tu corazón. Tal vez tengas que darte la tarea a leer despacito Romanos 10, 9 y 10. Romanos capítulo 10, 9 y 10. Léelo y dile al Espíritu Santo, I need your help, en inglés o en español. Él es bilingüe. Dile, necesito tu ayuda. Ayúdame. Tú eres mi ayudador. Quiero aprender a creer con el corazón y permanecer creyendo con el corazón. Cuando tú crees con el corazón, fíjate bien, vas a tener el corazón de Dios. Ya no vas a pensar mal de tus hijos. Ya no vas a pensar mal del pastor sutano. ¿Por qué? Porque no. Dios no piensa mal de nadie. ¿Por qué? Porque te ama. Y te ve a través de Cristo. No te ve a ti, ve a Cristo en ti. Y Cristo es perfecto. Dios ve a Cristo en mí. Y el Cristo que está en mí es perfecto. Lamentablemente, aquellos que gritan en los púlpitos, hermanos, ustedes saben que somos imperfectos, somos carne, somos humanos, y somos pecadores. Santo Dios, nunca han entendido ellos. Nunca se les ha revelado que vivir en el Espíritu no es vivir en la carne. Usar la carne, sí, es el vehículo, es el templo. Yo por eso me llama la atención que ministros se tatúan siendo templo. Es graffiti en el cuerpo, en el templo de nuestro Señor Jesucristo. Esos son pandilleros. Ni modo, ¿qué quieres que haga? Dice la palabra de Dios. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida para los que la hallan. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. Así que, hermano que me está escuchando, te invito a que permanezcas siempre en la verdad. Siempre permanece en la verdad. Porque la verdad es lo único que siempre te va a mantener libre. Y la verdad dice que si crees. Voy a leerte otro versículo bíblico aparte de Romanos 10, 9 y 10. Juan 1, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Fíjate, ¿sabes lo que es una potestad divina? No, hombre, si aquí un personajito de aquí de ciertos países, no quiero mencionar países, de cualquier país, el presidente de ese país le da un puestecito y se creen pavos reales, caminan hasta de lado y ya no saludan a cualquiera. Yo conozco un chamaquito que está con un presidente en cierto país de diputado, no sé, tienen en el Congreso, no sé qué está. No. Era un muchachito humilde, sencillo, cristiano en la iglesia. Y ahora, aleluya. ¿Por qué? Jesús dijo, si permaneces en mí, no que hayas conocido, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, vivirás poderosamente.
en victoria. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados por Dios mismo. Es el ADN, no puedes tener otro ADN. Si Él te engendró. Un día llega un señor a la casa de mi papá y mi mamá cuando estábamos jovencitos, que mi papá y mi mamá, yo pienso que no tenían televisión porque éramos muchos. Y gracias a Dios teníamos como, yo pienso unos 11 años, 12 años de edad, y tengo un hermano que es un año mayor que yo. Y de repente sale mi hermano, salgo yo y nos ve un amigo de mi papá y dice, oye, Francisco, le dice, parecen Volkswagen tus hijos, igualitos, mano. ¿Por qué? Porque teníamos el ADN de mi papá. Y ahorita de repente yo me veo en el espejo a mis 60 años y de repente me veo de reojo así y veo a mi papá. O sea, yo mismo entiendo cómo el ADN, la información genética, ¿no? Y tengo a mi hermano que me sigue un año igualito que mi papá. ¿Por qué? Porque es la información genética física de mi papá. Ahora imagínate el ADN, la genética espiritual, donde nosotros nacimos de una simiente incorruptible, donde viene la información genética, la obediencia viene ahí integrada. Por naturaleza, en el espíritu soy obediente. Andar en el espíritu es automáticamente la obediencia. No tienes problema con la obediencia. ¿Quieres vivir el evangelio en la carne y quieres ser obediente? No, siempre vas a ser un rebelde, siempre vas a ser un pecador y siempre vas a andar viviendo la vida loca, confundido y a lo último enfermo, cuatrapeado y enredado, pero sigue oyendo a ese ministro que no enseña la palabra conforme la debe de enseñar. Huye por ti, por tu salvación. ¿Por qué? No esperes. Mira, vas a ser salvo. Pero mientras estás aquí en la tierra, vas a estar batallando y sufriendo en todas las áreas. Pero si tú tomas la decisión de desarrollar el ADN que tú tienes en el espíritu, vas a vivir bien suave. ¿Por qué? Porque ya estás viviendo el sistema del cielo aquí en la tierra. Así es de sencillo. Por eso quiero agradecer infinitamente a Dios, a mis hermanas y a mis hermanos que toman la decisión. ¿Por qué? Porque esto es para el que cree, dice la Biblia. Hay gente que a fuerzas quiere comprender y entender. No. Es como una vez escuché un ministro que dijo, el problema tuyo con tu esposa es que tú la quieres entender, le dijo. Dios no te mandó esa preciosa dama para que la entendieras. Dios te dio esa dama para que la amaras. Porque si la quieres entender, te vas a volver loco. Y me causó risa a mí, ¿no? Porque, oye, no que la mujer esté mal, porque si tú te encuentras una mujer que le cree a Dios y vive guiada por Dios, llena del Espíritu Santo de Dios, esa mujer es una mujer virtuosa. Esa la vas a amar con todo. ¿Por qué? Porque ¿quién la hallará? Dice la Biblia. Aleluya, aleluya. Sí hay, sí existen. Pero recuerda, si tú eres soltera o soltero, si tú quieres a un hombre poderoso, conviértete en una mujer virtuosa. Y si tú eres, óyelo bien, si tú quieres un cónyuge, vive íntegramente en el Espíritu y Dios te va a proveer lo que tú quieras. La va a traer donde esté. ¿Por qué?
Porque Él conoce tu corazón y Él va a hacer los deseos de tu corazón. Dios está necesitando ahorita multitudes de hijos de Él que estén en su frecuencia para ser guiados por el Espíritu Santo a misiones imposibles, que el mundo lo ve imposible, pero una vez que tú estás en esa frecuencia no es imposible. ¿Por qué? Todo lo gobiernas en la dimensión del reino espiritual. Ahí está todo. Todo se mueve. A la persona que no es guiada y movida por el Espíritu Santo la mueve un demonio, aunque hable en lenguas. ¿Por qué? Porque está dominado. No está poseído, pero está influenciado por demonios. Ira, contienda, odio. Yo lo veo. Y no quiero usar ejemplos porque son verdaderos y gente se ofende. ¿Sí? Por eso es importantísimo. Es importantísimo que leas tú Juan 1, 12 al 13. Dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. ¿Sí? ¿Ves esto? El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Fíjate, Jesús es la verdad. El que viene a la verdad, pues te quedas en la verdad, Él no te echa fuera. El que viene a mí, dice, yo no lo echo fuera. El que viene a la verdad. Te fijas, el que viene, no dice que Él va a ir a ti para que tú vivas en la verdad. Él desde que tú lo recibiste ya está en tu corazón. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Por eso, una vez que tú le confesaste con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sí? Y que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Ya el ADN tuyo ya está activado. Ahora tienes una conciencia nueva. La conciencia nueva. Porque antes, ¿sí? Nuestra conciencia nos acosaban tarde, temprano, siempre trayéndote mortificación, tensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, quiero dejarte saber algo que nos va a ayudar a todos. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la verdad debe de tener discernimiento espiritual. ¿Eso es de Dios o no es de Dios? ¿Aplica o no aplica? A mí me vienen con historia del Antiguo Testamento que no me aplican. Porque Cristo me redimió de la maldición de la ley. No, la ley es la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para instruir, para enseñar en justicia. Ahora, hay cosas que ya no me aplican. Porque Cristo nos las quitó todas las maldiciones. Y hay ministros que vienen y me dicen, no, pues me han confrontado. Hace unos días fui a orar en un servicio especial ahí de una invitación que me hicieron. Y cuando terminó el servicio, vino un pastor y se sentó conmigo a bombardearme con la ley. Y le digo, hermano, ¿usted vive en la ley o vive en el nuevo pacto? ¿Usted fue redimido por Cristo o no fue redimido por Cristo? Si usted ya lo redimió Jesús, usted no tiene por qué cargar. No, es que tenemos que... No, hermano, le amo, le respeto, pero pídale al Espíritu Santo la guianza, porque Él es el único que te puede convencer. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, dice el apóstol Pablo, porque él no pudo convencerlo, o encomendó a Dios y a la palabra de su gracia. A ver si la persona se humillaba y decía, bueno, precioso Espíritu Santo, I need your help. Únete. Hay millones de personas que están haciendo el cambio. Ya se acabó la religión cristiana, ya se acabó la manipulación del evangelio en la carne. Ahora es el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu.
Esa es la realidad, lo que nos robaron los demonios a través de organizaciones, y por eso abrieron muchas organizaciones que fueron financiadas por poderes de ocultismo muy fuerte. Así que yo te invito. Afortunadamente solamente hay un camino, una verdad y una vida. No me quiero despedir de ustedes, sino decirles, les amo, te espero el día siguiente con el programa Fe Sin Barrera. No te los pierdas y compártelo con alguien. Óyeme, pero si yo soy pastor y si se me va esta oveja o aquella oveja, no se te van a ir a ti si no son tuyas. Las ovejas son de Dios. Así que yo te invito. Deja que el rebaño crezca en donde debe de crecer y florecer. ¿Para qué? Para que sea útil en el reino de nuestro Señor Jesucristo y le sirva a Él. Nosotros somos simplemente servidores, colaboradores, que nos dijo el mismo Jesús: ya no los llamaré siervos. Aleluya. Bendiciones, los amo. Los espero en el próximo programa. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.